Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este martes de la quinta semana de Pascua, la liturgia de la palabra hoy nos ofrece el texto en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28. Por entonces llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después que sus discípulos lo asistieron, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió hacia Derbe con Bernabé. Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían, tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Designaron responsables en cada iglesia y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acaban de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos las puertas de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos hoy en la conclusión del primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé. Al comienzo es Bernabé y Pablo, pero poco a poco el autor del libro de los Hechos va poniendo en primer lugar a Pablo y deja a Bernabé como el segundo del equipo. No obstante, en los momentos cruciales siempre aparece Bernabé primero. Es interesante ver en este texto un detalle para mí muy importante, que es cómo la predicación del Evangelio de Jesús como el Salvador produce tantas dificultades, especialmente en el corazón de los judíos que vivían en la diáspora, fuera. En Antioquía de Pisidia, justamente allí no los recibieron bien y Pablo y Bernabé sacuden el polvo de sus pies y se van para Iconio. En Iconio predican la palabra de Dios, pero los judíos y los paganos se confabulan y los quieren apedrear incluso, o sea, azotar, incluso apedrear, lo cual significa matarlos, y ellos se dan cuenta y logran escapar. Llegan a Listra, y en Listra sucede este acontecimiento que hemos leído el día de ayer en la lectura, donde sanan este paralítico y lo quieren hacer dioses, venerarlos, honrarlos como dioses, y ellos le ponen el freno. Sin embargo, desde Antioquía les sigue la delegación de los judíos, les van siguiendo los pasos y en Listra logran convencer a los paganos con quienes se habían confabulado y logran apedrear, pensando que habían muerto al gran instigador, que era el predicador siempre, Pablo. Sin embargo, hay un hecho muy interesante. La comunidad los dejan tirados como muertos, pero rodea la comunidad que lo rodea y él se levanta y entra a la ciudad. Y no dicen, bueno, vamos a desistir, sino continúan su viaje todavía a otro lugar. Dice que bajaron a Derbe, es otra ciudad.
con Bernabé y siguieron predicando el Evangelio. O sea, la persecución no los frena. Y después emprenden el regreso por todas las ciudades, confortando, consolidando justamente las comunidades, dejando ancianos responsables, lo cual significa no ancianos en edad, sino responsables de la comunidad, para que esta pequeña iglesia naciente siga constituyéndose, y los van confortando por el camino, recorriendo el mismo camino, como desandando el camino, y de ahí regresan a la fuente donde han sido enviados, Antioquía de Siria. Son dos Antioquías, de Pisidia y de Siria, donde ellos fueron encomendados, y les cuentan, o sea, relatan a la comunidad. Dice, al llegar reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos. Ellos sencillamente han sido instrumentos. Y cómo se abrieron las puertas a los paganos, la puerta de la fe a los paganos. También hoy, para nosotros, es motivo de dar gloria a Dios, que Dios no tiene acepción de personas, sino que buscan los corazones de las personas que están abiertos, no por el nombre, no por el apellido, no por la tradición, sino el corazón, con el cual mira Dios. Pidamos a Dios esa gracia. Y que el Señor nos bendiga y nos acompañe, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.